La mañana del 4 de julio de 1946, una multitud se congregó en la plaza principal de Gdansk. No había música ni discursos, solo el sonido del viento y los pasos de los soldados que custodiaban el escenario. Frente a miles de personas, incluidas víctimas y ciudadanos locales, se levantó una horca múltiple. En ella colgaban los nombres de mujeres que habían encarnado la cara más brutal del régimen nazi, las Aufseherinnen de Stutthof. Entre ellas estaba Jenny Wanda Barkmann, apodada El Espectro Bello, famosa por seleccionar prisioneros para la muerte con una sonrisa. A su lado, Ursula Paradis aplicaba castigos sádicos como obligar a correr descalzas sobre la nieve. Elisabeth Becker, la más joven, mostraba miedo. Su crimen fue la obediencia silenciosa. Ese día no hubo discursos, solo viento, pasos y la horca. Raramente para la época, todo fue grabado en audio. Se escucha la voz del fiscal, los crujidos y luego un silencio sepulcral. ¿Por qué estas mujeres? ¿Cómo llegaron a convertirse en verdugos? ¿Qué hubo detrás de sus actos? Crueldad personificada. Las guardianas más infames de Stutthof. En el laberinto del horror que fue Stutthof, no solo la estructura brutal del campo o los métodos de exterminio destacaron por su crueldad. También lo hicieron ciertos nombres. Mujeres jóvenes, muchas de ellas en la cúspide de su vida, se convirtieron en símbolos de la deshumanización más extrema que caracterizó al régimen nazi. Entre ellas, 3 figuras emergen con una perturbadora claridad: Jenny Wanda Barkmann, Ursula Paradis y Elisabeth Becker. Cada una encarnó, a su manera, un aspecto del mal cotidiano que permeó el sistema de los campos de concentración. Jenny Wanda Barkmann, apodada con una ironía macabra El Espectro Bello, nació en 1922. Su apariencia contrastaba brutalmente con los actos atroces que cometió. Alta, de cabello rubio, con un rostro sereno que parecía incapaz de albergar maldad. Y sin embargo, Barkmann usaba precisamente esa imagen para proyectar una falsa sensación de calma en los prisioneros antes de quebrarlos por completo. Los testimonios recopilados en los juicios de Gdansk de 1946 son unánimes en su descripción. Barkmann supervisaba ejecuciones con una frialdad escalofriante. Era habitual verla sonreír mientras seleccionaba personalmente a los prisioneros que serían enviados a las cámaras de gas. Para muchos sobrevivientes, esa sonrisa, vacía de compasión, se convirtió en el último rostro humano que vieron antes de morir. Pero su crueldad no terminaba allí. Archivos polacos, descubiertos décadas más tarde, revelaron su implicación en experimentos médicos llevados a cabo en Stutthof. Aunque los detalles permanecen incompletos, se sabe que Barkmann supervisó procedimientos que causaron la muerte directa de varios prisioneros. No fue una mera testigo pasiva. Su firma aparecía en documentos que autorizaban tratamientos inhumanos. Durante su juicio intentó defenderse alegando que simplemente cumplía órdenes. Sin embargo, las pruebas documentales y los testimonios de las víctimas refutaron esa excusa. Barkmann no solo ejecutaba órdenes, sino que actuaba con iniciativa personal, excediendo los límites de su cargo para infligir dolor y muerte con un entusiasmo inquietante. La historia de Ursula Paradis, nacida en 1921, es diferente en matices, pero no menos sombría. Paradis, de complexión más robusta y mirada dura, era conocida en el campo como una sadista implacable. A diferencia de Barkmann, su crueldad no estaba envuelta en un halo de belleza engañosa. Era abierta, explícita y brutal. Organizaba lo que los prisioneros llamaban juegos macabros, tareas imposibles destinadas a humillar, agotar y finalmente matar a quienes participaban. Uno de los juegos más comunes consistía en hacer que los prisioneros transportaran cubos de agua perforados, sabiendo que la tarea era inútil. Aquellos que fracasaban, inevitablemente la mayoría, eran azotados públicamente o, en muchos casos, ejecutados en el acto. Un testimonio particularmente perturbador proviene de una mujer sobreviviente.
quien relató cómo Paradis obligó a un grupo de prisioneras a correr descalzas sobre la nieve helada, golpeándolas con un látigo en cada vuelta. Disfrutaba vernos sufrir, se le notaba en la cara. Cada grito era como una victoria para ella. Documentos desclasificados en 2020 confirmaron que Úrsula Paradis también desempeñó un rol destacado en las marchas de la muerte que partieron de Stutthof en los últimos meses de la guerra. Los testigos afirmaron que disparaba a los prisioneros sin provocación, sin razón más allá del puro ejercicio de su poder. La tercera de estas figuras, Elisabeth Becker, ofrece un perfil aún más inquietante por su aparente normalidad. Nacida en 1924, Becker era apenas una joven de 20 años cuando fue reclutada como Aufseherin en 1944. Hasta entonces había trabajado en una fábrica, llevando una vida modesta y anónima. A diferencia de Barkman y Paradis, Becker no era sádica en apariencia, ni demostraba un disfrute explícito del sufrimiento ajeno. Pero su transformación fue rápida. Bajo la atmósfera tóxica de Stutthof, adoptó sin vacilaciones las prácticas del campo. Participó en las selecciones de prisioneros para las cámaras de gas, supervisó castigos físicos y presenció sin mostrar empatía alguna la quema sistemática de cuerpos en los crematorios. Un sobreviviente relató su recuerdo de Becker. No hablaba mucho, pero su presencia bastaba para aterrorizarnos. Había algo inquietante en su mirada, como si aprendiera de cada acto de crueldad que veía. Durante su juicio, Becker trató de apelar a su juventud e inexperiencia, alegando que no comprendía plenamente las consecuencias de sus actos. Pero las cartas que escribió a su familia, descubiertas en los archivos polacos, dibujan un retrato diferente. En ellas describía su trabajo como difícil pero necesario para la protección del pueblo alemán. Para Becker, la participación en la muerte no era un accidente, sino un deber ideológico asumido con resignación y convencimiento. Al final, el tribunal no encontró razones para absolverla. Elisabeth Becker fue condenada a muerte junto a Barkman y Paradis y ejecutada en la horca pública de Gdansk el mismo 4 de julio de 1946. La historia de estas tres mujeres nos obliga a mirar de frente a una verdad incómoda. El mal no siempre se presenta con rostros monstruosos. A veces llega vestido de normalidad, de juventud, de aparente inocencia. Barkman, Paradis y Becker no eran demonios sobrenaturales. Eran producto de un sistema que enseñó a anular la compasión y a transformar la obediencia en justificación para cometer atrocidades. Sus vidas y sus crímenes son una advertencia eterna. Cuando la ideología deshumaniza al prójimo, cualquiera puede convertirse en verdugo. ¿Cuál fue el destino de estas guardias? Las acciones de Barkman, Paradis y Becker no quedaron impunes. Durante los juicios de Stutthof en 1946, las tres fueron declaradas culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Barkman y Paradis fueron condenadas a muerte y ejecutadas públicamente en Gdansk. Becker también recibió la pena capital, aunque expresó remordimiento en sus últimas palabras. Los juicios de Stutthof, celebrados en el verano de 1946, apenas un año después de la liberación del campo, representaron uno de los eventos más importantes de la posguerra en Europa del Este. Este proceso histórico fue un esfuerzo significativo por llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos en uno de los campos más brutales del régimen nazi. Bajo la supervisión de un tribunal especial polaco y con amplia cobertura internacional, 13 acusados fueron juzgados, incluidos 6 mujeres que habían servido como guardias del campo. Este proceso fue uno de los primeros en reconocer la responsabilidad de las mujeres en crímenes de guerra, un tema relegado a un segundo plano en otros juicios de la época. La selección de los acusados se basó en evidencia reunida justo después de la liberación: fotografías, registros administrativos y testimonios de sobrevivientes. Uno de los documentos más impactantes fue un informe del Ejército Rojo que detallaba las condiciones inhumanas del campo y las atrocidades cometidas por su personal.
Entre los acusados estaban figuras clave como Jenny Wanda Barkman, Ua Paradis y Elizabeth Becker. También fueron juzgados oficiales masculinos del campo, responsables de ejecuciones masivas y marchas de la muerte. Un reportero polaco presente en el juicio describió la escena. Los acusados se sentaban en silencio, con expresiones que oscilaban entre la indiferencia y la ansiedad. Algunos intentaban justificar sus actos como obediencia a órdenes, mientras que otros guardaban un silencio sepulcral. Más de 30 sobrevivientes testificaron, relatando las condiciones inhumanas del campo, los castigos brutales y las ejecuciones sumarias. Anna K., una sobreviviente judía, contó cómo Barkman seleccionaba prisioneros para la cámara de gas. Recuerdo cómo caminaba entre nosotros sonriendo. Nos miraba como si no fuéramos humanos. Nunca olvidaré la última mirada de mi hermana cuando se la llevaron. Otro testigo, Pio XIII, relató cómo Paradis lo golpeó hasta dejarlo inconsciente por no completar una tarea absurda. Disfrutaba tener poder. No era solo obedecer órdenes, era algo personal para ella. El 31 de mayo de 1946, el tribunal emitió su veredicto. De los 13 acusados, 11 fueron condenados a muerte, incluidos todas las guardias femeninas. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 4 de julio de 1946, públicamente en Gdansk ante miles de personas, incluidos sobrevivientes de Stutthof y residentes locales. Este acto no solo representó justicia, sino también un mensaje contundente sobre la importancia de la rendición de cuentas. Un testigo ocular describió la escena. La multitud estaba en silencio, se sentía alivio pero también tristeza. No celebrábamos la muerte de estas personas, sino el hecho de que finalmente se había hecho justicia. Una revelación notable relacionada con el juicio fue la identificación de cartas escritas por Jenny Wanda Barkman mientras esperaba la sentencia. En ellas, dirigidas a su familia, mostraba una falta total de arrepentimiento y defendía sus actos. Todo lo que hice fue por Alemania. Si volviera a nacer, lo haría de nuevo. Otra revelación fascinante fue el uso de un grabador de audio durante el juicio, una práctica poco común en esa época. Las grabaciones, preservadas en archivos polacos, capturaron las voces de los acusados y de los sobrevivientes, ofreciendo un testimonio vivo del horror de Stutthof y del impacto del juicio. El juicio y las ejecuciones públicas dejaron una profunda impresión en la población de Gdansk y sus alrededores. Para muchos, representaron un cierre simbólico y una oportunidad para enfrentar el pasado. Sin embargo, también surgieron debates sobre la efectividad de los juicios públicos como herramienta de justicia. Un granjero local comentó en una entrevista años después: «Vimos que se hacía justicia, pero los recuerdos de lo que hicieron esas personas nunca se borrarán». El juicio de Stutthof en 1946 fue un hito en los esfuerzos por enfrentar las atrocidades nazis y sentó un precedente para la justicia internacional. A través de testimonios desgarradores y pruebas contundentes, el tribunal logró responsabilizar a los perpetradores de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. No obstante, también reveló las limitaciones de la justicia de posguerra, ya que muchos responsables escaparon del escrutinio y vivieron el resto de sus vidas en libertad. Este proceso no solo castigó a los culpables, sino que también inició una conversación sobre la memoria, la responsabilidad y la necesidad de recordar los horrores del pasado para evitar que se repitan. Las mujeres que escaparon de la justicia, Herota y las guardianas evadidas. En los meses convulsos que siguieron al colapso del Tercer Reich en mayo de 1945, Europa era un continente sumido en el caos. Las fronteras se desdibujaban, las ciudades y pueblos se llenaban de refugiados desesperados. Y en ese océano de confusión, miles de criminales de guerra aprovecharon la oportunidad para escapar de la justicia. Entre ellos, no solo se encontraban altos oficiales de las SS o dirigentes nazis. También había figuras más discretas, menos famosas, pero no por ello menos responsables de los horrores cometidos. Las Aufseherinnen, las guardias femeninas de los campos de concentración,
Una de esas figuras fue Herota, cuyo caso se convertiría en un símbolo de las dificultades para llevar a todos los culpables ante los tribunales. Herota nació en 1921 en el seno de una familia humilde en Alemania. Su juventud transcurrió en un contexto social marcado por la crisis económica, la agitación política y el ascenso del nacionalsocialismo. Atraída por las promesas de orden, grandeza nacional y oportunidades laborales que ofrecía el régimen, se unió en 1942 al sistema de campos como Aufseherin o guardiana. En Stutthof, Herota encontró su verdadera vocación dentro del engranaje del horror. Testimonios de supervivientes la describen como una mujer imponente físicamente, de carácter frío, autoritario y de una disposición alarmante para utilizar la violencia. Su nombre aparece ligado a varias funciones clave dentro del campo, tales como la supervisión de las selecciones para las cámaras de gas, la aplicación de castigos corporales severos a prisioneros desobedientes o debilitados y la vigilancia de marchas de la muerte en los últimos días de la guerra. Uno de los sobrevivientes de Stutthof, Samuel K., relató décadas más tarde: su mirada era glacial. Si intentabas defenderte o explicar algo, su respuesta eran los golpes. Parecía disfrutar recordándonos que no valíamos nada para ella. Herota no fue una simple observadora. Participó activamente en la dinámica de opresión y exterminio que caracterizó a Stutthof. A diferencia de muchas otras guardianas, que fueron capturadas y juzgadas en los primeros procesos de 1946, Herota logró desaparecer. Cuando el campo fue liberado por las fuerzas soviéticas, ella aprovechó el caos de la posguerra para mezclarse entre los millones de desplazados y refugiados que vagaban por Europa Central. No fue un hecho aislado. Una investigación de archivos desclasificados en 1998 reveló la existencia de redes clandestinas que ayudaron a exmiembros del régimen nazi, incluidas mujeres, a falsificar documentos, asumir nuevas identidades y reintegrarse en comunidades rurales. En el caso de Herota, se cree que inicialmente huyó hacia Baviera, en el sur de Alemania, para luego establecerse en Hamburgo, utilizando un nombre falso y trabajando en labores modestas que no despertaran sospechas. Durante años, logró pasar desapercibida. El manto de silencio, el miedo a las represalias y la falta de recursos para investigaciones profundas en la posguerra le permitieron construir una nueva vida. Sin embargo, en 1951, su suerte cambió. Tras una serie de denuncias anónimas y la colaboración de antiguos prisioneros polacos que habían reconocido su rostro en fotografías de archivo, Herota fue identificada y arrestada por las autoridades británicas que aún controlaban sectores de Alemania. Durante su interrogatorio, adoptó la defensa clásica de tantos criminales nazis. Alegó que solo cumplía órdenes y que desconocía el alcance real de las actividades en Stutthof. Pero las pruebas acumuladas eran contundentes. Documentos oficiales hallados en los restos administrativos de Stutthof incluían su firma en registros de transporte de prisioneros destinados a las cámaras de gas. Además, testigos como Janusz P., un sobreviviente polaco, declararon haberla visto golpeando brutalmente a una mujer embarazada, hasta dejarla inconsciente, simplemente porque ésta no pudo mantenerse en pie durante una inspección. Janusz, recordaba, no mostró piedad. La mujer cayó al suelo y Herota simplemente siguió caminando, indiferente, como si hubiese aplastado una piedra en su camino. En 1953, Herota fue finalmente llevada a juicio. El proceso, aunque menos mediático que los de Nuremberg, fue significativo. Era una oportunidad de enviar un mensaje claro de que incluso los actores menores del Holocausto serían responsables de sus actos. El tribunal la encontró culpable de crímenes contra la humanidad y de complicidad en asesinatos masivos. Sin embargo, en una decisión que aún hoy genera controversia entre los historiadores, fue condenada a solo 10 años de prisión.
Peor aún, su sentencia fue reducida debido a buena conducta y salió en libertad en 1957, apenas 4 años después de su condena. Muchos sobrevivientes y familiares de víctimas vieron esta liberación anticipada como una traición a la memoria de los caídos. Herota desapareció de nuevo en la vida civil, esta vez legalmente, viviendo sus años restantes en relativa oscuridad. Nunca mostró arrepentimiento público, nunca pidió perdón. El caso de Herota, aunque terminó en condena, refleja las enormes limitaciones de la justicia de posguerra, procesos tardíos, condenas indulgentes y fallas estructurales para perseguir a todos los responsables. Y sobre todo, demuestra una verdad dolorosa. No todos los culpables enfrentaron las consecuencias proporcionales a sus crímenes. Sin embargo, su historia también deja una enseñanza. Aunque algunos escaparon temporalmente, la memoria no los absolvió. Sus nombres, sus actos, su complicidad quedaron grabados para siempre en los anales del horror. Herota representa a todas esas figuras que intentaron enterrar su pasado bajo capas de olvido, pero que no pudieron borrar el peso de la historia ni la voz persistente de quienes sobrevivieron para contarla. Justicia tardía. Casos entre 2000 y 2021. Durante décadas, el eco de los crímenes cometidos en Stutthof y otros campos de concentración pareció disiparse en el torbellino de reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los perpetradores, especialmente aquellos que ocuparon posiciones de menor jerarquía, secretarias, asistentes, vigilantes, lograron escapar a la acción inmediata de la justicia. Pero el paso del tiempo no borró sus crímenes, y entre 2018 y 2021, un nuevo esfuerzo judicial surgió de las sombras del olvido. Aunque simbólicos, por la avanzada edad de los acusados, por la escasez de testigos vivos, por el peso implacable de las décadas, estos procesos representaron un acto de afirmación histórica. La responsabilidad no prescribe. Uno de los juicios más notorios fue el de Irmgard Furchner. Nacida en 1925, Furchner había trabajado como secretaria en Stutthof entre 1943 y 1945. Durante mucho tiempo, su nombre había permanecido enterrado en los documentos, diluido entre el mar de cómplices anónimos que sostuvo la maquinaria nazi. Sin embargo, en 2021, un tribunal en Alemania decidió que su papel administrativo no la eximía de responsabilidad. Fue acusada formalmente de complicidad en más de 10.000 asesinatos. Durante el juicio, que atrajo la atención internacional, los sobrevivientes relataron con crudeza las condiciones inhumanas del campo, el hambre constante, las palizas rutinarias, las ejecuciones sumarias, el humo acre de los crematorios que impregnaba cada centímetro del aire. Uno de esos testimonios, el de Moshe D., resumió la esencia del juicio en una frase que retumbó en la sala. No importa si firmaban documentos o portaban un fusil, todos contribuyeron al sistema que destruyó nuestras vidas. El argumento central del proceso era claro: sin el trabajo administrativo, sin las órdenes escritas, sin los registros meticulosos, el genocidio no habría sido posible. La burocracia fue un arma tan letal como las cámaras de gas. Furchner, durante el juicio, se mostró frágil, silenciosa, casi ajena. Pero su silencio fue interpretado por muchos como una falta de arrepentimiento. A los ojos del tribunal y de los sobrevivientes, su avanzada edad no borraba la sangre invisible que cargaba en sus manos. Un hallazgo particularmente inquietante surgió en medio de estos juicios. Cartas personales escritas por algunas de las mujeres que habían trabajado en Stutthof, cartas enviadas a sus familias en Alemania durante los años de guerra. Conservadas en archivos olvidados, estas cartas ofrecieron un vistazo sin filtros a la mentalidad de las perpetradoras. En una de ellas, una guardiana, identificada solo por sus iniciales, escribió a su hermana: «Este trabajo es difícil, pero necesario para el bien de Alemania. Los prisioneros no son personas, solo herramientas que debemos desgastar.
La frialdad de estas palabras, su aceptación rutinaria del sufrimiento ajeno, estremeció a los investigadores y al público. Mostraban que la deshumanización no era fruto del miedo o la coacción momentánea, sino de una convicción profunda, interiorizada hasta volverse natural. En 2020, un equipo de historiadores que investigaba archivos olvidados en Stutthof descubrió una lista de nombres. En ella figuraban guardianas, secretarias y asistentes que nunca habían sido procesadas después de 1945. Este descubrimiento abrió nuevas investigaciones, motivó la reapertura de expedientes cerrados y alimentó la esperanza, aunque modesta, de que aún fuera posible llevar ante la justicia a otros responsables. Si bien muchos de los nombres correspondían a personas ya fallecidas, algunos casos activos salieron a la luz. Cada nuevo proceso, cada citación judicial, cada revisión documental era visto por los sobrevivientes y sus descendientes como una pequeña victoria contra el olvido. Los juicios recientes suscitaron debates intensos en Alemania y en el mundo. ¿Tiene sentido procesar a personas de 90 o más años, frágiles, a veces seniles, tantos años después de sus crímenes? Algunos críticos argumentaron que estos procesos eran puramente simbólicos, que no aportaban justicia real, que solo reabrían heridas en lugar de sanarlas. Otros, sin embargo, defendieron con pasión su importancia. Para ellos, cada juicio era un mensaje claro. El tiempo no borra la responsabilidad. El acto mismo de juzgar, más allá del castigo concreto, era una afirmación de que las víctimas no habían sido olvidadas, que sus historias seguían importando, que la dignidad humana prevalecía incluso contra el peso brutal del pasado. Como afirmó un fiscal alemán en 2019, durante el proceso contra un guardia de Stutthof, estos juicios no son solo sobre el pasado, son un recordatorio de que la justicia no caduca. Son un acto de respeto hacia aquellos que ya no pueden levantar su voz. No todos los responsables fueron capturados. Algunas mujeres, como la tristemente célebre Herota, lograron escapar del proceso de desnazificación y se reintegraron en la vida civil sin enfrentar consecuencias legales. Herota, conocida en los registros internos de Stutthof como una de las guardianas más crueles, desapareció en los meses caóticos que siguieron a la caída del Tercer Reich. Se sabe que vivió bajo nombre falso en zonas rurales de Alemania, ocultándose a plena vista. La historia de Herota y de otras fugitivas es amarga recordatorio de las limitaciones de la justicia humana, pero también demuestra otra verdad. Aunque la justicia falle, la memoria persiste. Los crímenes cometidos en los campos no se borraron. Quedaron grabados en los testimonios, en los documentos, en las pesadillas de los sobrevivientes. Durante el juicio de Irmgard Furchner, uno de los pocos sobrevivientes aún vivos de Stutthof, un anciano de más de 90 años, resumió el sentimiento de todos los que esperaron décadas para ver a los culpables responder. Ver a alguien responder por sus crímenes incluso después de tantos años es un consuelo. Nos recuerda que nuestras historias importan, y esa quizás es la victoria final de la memoria sobre el olvido. Huellas del barbarismo, lecciones de Stutthof y sus guardianas. El caso de Stutthof y las atrocidades cometidas por sus guardianas representan uno de los episodios más oscuros del régimen nazi. Más allá de los crímenes documentados, la historia de este campo de concentración deja un legado histórico y moral que exige una profunda reflexión. Stutthof fue el primer campo de concentración construido fuera de Alemania y simboliza la extensión de la maquinaria genocida nazi hacia los territorios ocupados. Durante los 6 años de su operación, de 1939 a 1945, el campo pasó de ser un centro de detención a convertirse en un campo de exterminio, adaptándose a las necesidades del régimen para implementar la llamada solución final. El campo fue liberado en mayo de 1945, pero el impacto de sus horrores persistió mucho tiempo después. Los juicios posteriores, los testimonios de los sobrevivientes y los hallazgos en sus archivos
han permitido documentar meticulosamente la dimensión de los crímenes cometidos. Sin embargo, también revelaron las lagunas de la justicia de posguerra, ya que muchos perpetradores lograron evitar el castigo durante décadas. Una curiosidad poco conocida es que entre los documentos recuperados en Stutthof se encontró un diario perteneciente a un funcionario nazi que supervisaba el campo. En sus páginas se refería a los prisioneros como números sin nombre y describía las cámaras de gas como soluciones técnicas, lo cual resalta cómo el régimen deshumanizó sistemáticamente a sus víctimas, convirtiendo el genocidio en un proceso burocrático. La participación de las guardias femeninas en los crímenes de Stutthof ha generado un intenso debate académico e histórico. Estas mujeres, muchas de ellas jóvenes reclutadas a través de la Liga de Muchachas Alemanas, jugaron un papel activo en torturas, ejecuciones y la vigilancia de los prisioneros. Su implicación desafía los estereotipos tradicionales de género y demuestra que la ideología nazi permeó todas las capas de la sociedad. Durante los juicios de 1946, los testimonios de los sobrevivientes revelaron el nivel de crueldad de estas guardias. Pero también sus acciones plantean preguntas profundas sobre la responsabilidad individual y la capacidad del adoctrinamiento para transformar a personas comunes en perpetradores de crímenes masivos. Una frase registrada en el juicio de Ua Paradis capta esta dualidad. No era un monstruo, era una mujer común que se convirtió en algo inimaginable. El estudio de Stutthof y sus guardias no es solo una mirada al pasado, sino también una advertencia para el presente y el futuro. Las atrocidades cometidas en este campo demuestran cómo un sistema ideológico puede corromper instituciones, normalizar la violencia y deshumanizar a grupos enteros. Una lección crucial es la importancia de la memoria histórica. Preservar los testimonios de los sobrevivientes, los documentos y los sitios históricos es esencial para evitar que estos hechos se minimicen o distorsionen. En palabras de un historiador polaco encargado de la conservación de Stutthof, cada piedra en este campo cuenta una historia. Si no escuchamos, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado. Stutthof también nos deja con varias curiosidades y descubrimientos recientes. En 2020, un equipo de arqueólogos descubrió un escondite subterráneo en las cercanías del campo que contenía objetos personales de los prisioneros, entre ellos cartas, fotografías y pequeñas reliquias. Estos hallazgos han brindado nuevas perspectivas sobre las vidas y esperanzas de las víctimas, recordándonos que detrás de las estadísticas había seres humanos con historias individuales. Otro hallazgo relevante fue la publicación de archivos que documentan cómo algunas empresas alemanas se beneficiaron directamente del trabajo forzado en Stutthof, lo que ha llevado a demandas judiciales y debates sobre la responsabilidad corporativa en tiempos de guerra, aunque muchos perpetradores fueron juzgados en procesos inmediatos o posteriores. El hecho de que algunos hayan evadido la justicia plantea interrogantes sobre la efectividad de los sistemas legales en tiempos de transición. No obstante, estos juicios, aunque tardíos, ayudaron a arrojar luz sobre esas sombras, llevando a algunos responsables ante la justicia y documentando los horrores vividos por las víctimas. Sin embargo, el sufrimiento no termina con el castigo a los culpables. Las cicatrices emocionales y físicas permanecen tanto en los sobrevivientes como en la memoria colectiva. Como expresó una sobreviviente de Stutthof en 2018 durante el juicio de una exsecretaria del campo, «Este juicio no es solo para mí, es para todos los que no pudieron estar aquí. Es nuestra última oportunidad de ser escuchados». La historia de Stutthof, este campo de concentración que operó entre 1939 y 1945, no solo fue un lugar de muerte, sino también un escenario donde se manifestó la más profunda crueldad humana. La crueldad de sus guardianas subraya la importancia de educar a las futuras generaciones sobre los peligros del odio y la intolerancia.
Museos, monumentos y programas educativos en todo el mundo han asumido la responsabilidad de mantener viva la memoria de los crímenes nazis. En Alemania, Polonia y otros países, iniciativas como visitas escolares a sitios históricos y proyectos de documentación han ayudado a contextualizar estos eventos y a reflexionar sobre cómo las sociedades pueden resistir la aparición de ideologías extremistas. Hoy, al reflexionar sobre estas atrocidades, debemos comprometernos a mantener viva la memoria, a defender la dignidad humana y a educar a las futuras generaciones para que estas tragedias no se repitan jamás. Marchas de la muerte. Los últimos días de horror. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota nazi se volvía inevitable, los campos de concentración se convirtieron en escenarios de un horror aún más profundo. Las llamadas marchas de la muerte fueron implementadas como un intento desesperado de evacuar los campos, ocultar las pruebas de los crímenes y evitar que los prisioneros fueran liberados por las fuerzas aliadas. Stutthof no fue la excepción. Entre finales de 1944 y principios de 1945, decenas de miles de prisioneros fueron forzados a caminar largas distancias en condiciones extremas. Existen reportes de que en septiembre de 1944, cuando las fuerzas soviéticas se acercaban al Báltico, los nazis ordenaron la evacuación parcial de Stutthof. Prisioneros debilitados por años de malnutrición y trabajos forzados fueron sacados del campo y obligados a viajar kilómetros bajo el frío extremo. Estas marchas implicaron un descenso aún más profundo al sufrimiento. Fueron conducidas bajo condiciones brutales. Los prisioneros caminaban durante días sin alimento ni agua. Quienes colapsaban por agotamiento o enfermedad eran ejecutados en el acto por los guardias. Un sobreviviente identificado como Malete describió: «Caminábamos sin descanso, con los pies sangrando y los cuerpos temblando de frío. A los que caían no se les ayudaba, solo se oía el disparo del fusil. Algunos nos preguntábamos si sería mejor detenernos y aceptar el final». Las condiciones climáticas agravaron el sufrimiento. Durante el invierno de 1944, las temperaturas en la región del Báltico descendieron por debajo de los menos 20 grados centígrados. Los prisioneros, vestidos con harapos y sin calzado adecuado, luchaban por sobrevivir a la constante exposición al frío. Durante estas marchas, las guardias femeninas desempeñaron un papel activo en la vigilancia y ejecución de prisioneros. Las Aufseherinnen, entrenadas en el uso de armas e ideológicamente adoctrinadas, supervisaban los grupos junto con los guardias masculinos. Muchas se destacaron por su crueldad, usando látigos y rifles para mantener el control sobre las columnas. Un testimonio de Sara B., una sobreviviente polaca, describe el comportamiento de una de estas guardias. «Recuerdo a una mujer que nos vigilaba. Nos golpeaba si no caminábamos lo suficientemente rápido. Una vez vi cómo disparó a una madre que había caído al suelo con su hijo en brazos. Su rostro no mostró emoción alguna. Jenny Wanda Barkman, apodada El Espectro Bello, fue una de las más brutales durante las marchas desde Stutthof. Según los testimonios, no solo ejecutaba prisioneros, sino que lo hacía con aparente satisfacción. Un informe posterior al juicio de 1946 detalló cómo Barkman participó en la selección de prisioneros que no podían continuar caminando, condenándolos a ser ejecutados en el acto. Un hallazgo reciente en archivos alemanes reveló una estrategia nazi durante estas marchas. Las rutas eran planeadas para atravesar zonas despobladas, con el objetivo de minimizar el número de testigos. Sin embargo, algunos residentes locales presenciaron el horror. Un campesino alemán declaró años después: «Los vimos pasar a lo lejos. No podíamos acercarnos, pero sabíamos que estaban muriendo. El silencio solo se rompía con disparos y gritos». Otro descubrimiento de 2018 mostró cómo las guardias femeninas recibían incentivos por mantener el control durante las marchas,
incluyendo días libres adicionales y acceso a propiedades confiscadas a los prisioneros, lo que fomentaba aún más la brutalidad. Las marchas no solo acabaron con la vida de miles de prisioneros, sino que dejaron cicatrices profundas en los sobrevivientes. Las descripciones de estos eventos muestran cómo el hambre, el frío y la violencia sistemática redujeron a los prisioneros a un estado de desesperación absoluta. Un fragmento de un diario recuperado de un prisionero desconocido ofrece una visión desgarradora. Caminamos como sombras. No hay tiempo para llorar a los muertos, ni fuerza para ayudar a los vivos. Solo seguimos avanzando porque detenerse significa el fin. El trauma psicológico de las marchas persiguió a los sobrevivientes toda su vida. Muchos sufrieron pesadillas recurrentes, incapaces de olvidar las imágenes de sus compañeros cayendo y siendo ejecutados. Cuando Stutthof fue finalmente liberado en mayo de 1945, miles de prisioneros aún estaban en marcha o habían perecido en el camino. Las tropas soviéticas encontraron un campo prácticamente desierto, con solo un puñado de sobrevivientes que habían escapado de las marchas. Las marchas de la muerte de Stutthof siguen siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia del Holocausto. Más allá de la crueldad inherente a estas evacuaciones forzadas, revelan hasta qué punto el régimen nazi estaba dispuesto a llegar para ocultar sus crímenes y perpetuar su ideología incluso en sus últimos días. Memorias del horror. Stutthof, el infierno en la costa báltica. Creado inicialmente como un centro de detención, Stutthof fue transformado en un campo de muerte donde miles de hombres, mujeres y niños enfrentaron condiciones inhumanas, trabajos forzados y ejecuciones masivas. Sin embargo, lo que distingue a Stutthof de otros campos es el rol de sus guardias femeninas. Muchas de estas jóvenes, reclutadas de la Liga de Muchachas Alemanas, se convirtieron en perpetradoras de crímenes atroces, ejecutando abusos y asesinatos con una frialdad escalofriante. Sus actos despiadados y su participación activa en la brutalidad del campo se convirtieron en símbolo de la banalidad del mal. Stutthof, ubicado cerca de la ciudad polaca de Gdansk, fue el primer campo de concentración establecido fuera de las fronteras de Alemania y uno de los últimos en ser liberado. Originalmente concebido como un centro de detención para la élite intelectual polaca, Stutthof pronto evolucionó hasta convertirse en una pieza clave de la maquinaria genocida del Tercer Reich. Diseñado inicialmente para albergar a unos pocos cientos de prisioneros, Stutthof creció rápidamente en tamaño y capacidad. Entre 1939 y 1944, el campo se expandió para incluir cámaras de gas, crematorios y una vasta red de subcampos. Estas instalaciones reflejaron la transformación de Stutthof en un campo de exterminio donde miles de judíos, polacos, soviéticos y prisioneros de guerra de otras nacionalidades fueron sistemáticamente asesinados. Al final de la guerra, más de 110.000 personas habían pasado por las puertas de Stutthof. Se estima que 65.000, es decir, más de la mitad, nunca salieron con vida. La desnutrición, las enfermedades y las brutales condiciones de vida acabaron con la vida de miles, mientras que otros perecieron en ejecuciones masivas organizadas por los nazis. La vida en Stutthof estaba diseñada para quebrar tanto el cuerpo como el espíritu. Desde su llegada, los prisioneros eran sometidos a un proceso de deshumanización total. Les quitaban sus pertenencias, se les asignaba un número y se les obligaba a usar uniformes a rayas que los convertían en meras sombras de su identidad anterior. El hambre era una constante en el campo. Las raciones diarias consistían en un pedazo de pan duro y una sopa aguada que apenas contenía nutrientes. Los prisioneros trabajaban largas horas en condiciones agotadoras, ya fuera construyendo infraestructura para el campo, fabricando municiones o realizando tareas agrícolas. Quienes se debilitaban demasiado eran marcados para la eliminación.
Un testimonio de un sobreviviente recogido en 1945 describe el impacto de estas condiciones. Éramos esqueletos vivientes. Cada paso era una lucha. El hambre no solo nos consumía físicamente, también nos robaba la humanidad. El frío del invierno en la región báltica agravaba aún más el sufrimiento de los prisioneros. Con ropa inadecuada y refugios mal construidos, muchos sucumbieron a enfermedades como neumonía y tuberculosis. Con este contexto, contaremos algo que en aquel entonces parecía impensable. En 1942, emergió una nueva figura dentro de la estructura de Stutthof, las Aufseherinnen o guardias femeninas, a menudo reclutadas de la Liga de Muchachas Alemanas, BDM. Estas jóvenes fueron entrenadas para supervisar a los prisioneros y mantener el orden en el campo. Aunque inicialmente eran pocas, las guardias femeninas jugaron un papel cada vez más prominente a medida que el campo crecía. Las Aufseherinnen estaban encargadas de vigilar a los prisioneros y también participaban activamente en castigos y ejecuciones. Algunas se ganaron una reputación por su crueldad, usando métodos sádicos para infligir sufrimiento. Entre ellas estaba Jenny Wanda Barkman, conocida por su apariencia atractiva pero actitud despiadada, quien seleccionaba frecuentemente a prisioneros para las cámaras de gas con una sonrisa en el rostro. Las guardias femeninas también supervisaban las tareas de los prisioneros en fábricas y talleres del campo, imponiendo castigos físicos por el más mínimo error, utilizando látigos y otros instrumentos. Su presencia en Stutthof desafiaba la percepción tradicional de la mujer como figura de compasión y cuidado, demostrando que la ideología nazi podía corromper incluso los valores humanos más básicos. Pero surge una pregunta: ¿cuál era el propósito final de Stutthof? Para 1944, con el avance del Ejército Rojo, los nazis intensificaron sus esfuerzos por destruir toda evidencia de sus crímenes en Stutthof. Sin embargo, las ejecuciones masivas continuaron hasta los últimos días del campo, mientras los prisioneros eran enviados en las llamadas marchas de la muerte a otros campos o al interior de Alemania. La Liga de Muchachas Alemanas, las mujeres más crueles del nazismo. En la Alemania nazi, el adoctrinamiento ideológico no se limitó a los hombres. Las jóvenes fueron reclutadas en masa en organizaciones como la Liga de Muchachas Alemanas, BDM, el equivalente femenino de las juventudes hitlerianas. A través del BDM, el régimen inculcó en estas adolescentes la ideología del nazismo, preparando a muchas para desempeñar papeles cruciales en la maquinaria de opresión, incluidos los cargos de guardias en campos de concentración. ¿Cómo funcionaba este adoctrinamiento? Fundado en 1932, el BDM fue diseñado para formar a las jóvenes alemanas como futuras madres del Reich y defensoras del Tercer Reich. Desde los 14 años, las participantes eran inmersas en una educación estrictamente ideológica. Aprendían sobre los principios de pureza racial, el sacrificio por la nación y la obediencia absoluta al Führer. Los informes de la época revelan que las actividades del BDM no se limitaban a reuniones sociales o deportes, también incluían lecciones sobre biología racial y el deber de defender a Alemania contra sus enemigos. Una sobreviviente del programa, identificada como Ingrid H., relató décadas después: «Nos enseñaron que éramos superiores, que nuestra sangre nos hacía especiales. A los 13 años lo creíamos. Sentíamos que era nuestro deber proteger la grandeza de Alemania». Con el inicio de la guerra, muchas de estas jóvenes fueron asignadas a trabajos en fábricas, hospitales o como auxiliares en el frente. Sin embargo, a medida que crecía la necesidad de personal para los campos de concentración, varias fueron transferidas como guardias. El entrenamiento para convertirse en Aufseherin incluía instrucción en el uso de armas, tácticas de vigilancia y, lo más importante, la desensibilización frente al sufrimiento humano. Los instructores les inculcaban que los prisioneros eran enemigos del Reich, indignos de compasión. Documentos recientemente desclasificados
revelan que muchas de estas mujeres aceptaron sus nuevos roles no solo por ideología, sino también por incentivos materiales, mejor comida, ropa y privilegios inaccesibles para otros trabajadores civiles. Aunque la propaganda nazi retrataba a las Aufseherinnen como leales defensoras de la nación, los testimonios posteriores muestran que sus motivaciones eran diversas. Algunas, profundamente adoctrinadas, creían sinceramente en la causa nazi. Otras vieron en estos cargos una oportunidad de ascenso social o de escapar de la pobreza, como fue el caso de Jenny Wanda Barkman. Barkman, una de las guardias más conocidas de Stutthof, se unió al BDM a los 15 años y a los 22 ya trabajaba como Aufseherin en el campo. Los testimonios de la época describen cómo utilizaba su posición para cometer actos de extrema crueldad, pero también para obtener lujos personales. Durante su juicio en 1946, un testigo declaró: «Siempre estaba bien vestida, con el cabello arreglado y los labios pintados. Parecía disfrutar de su poder, como si fuera una celebridad y no una guardia». Este proceso de transformación de jóvenes aparentemente comunes en perpetradoras de crímenes masivos fue facilitado por el entorno cultural y político del nazismo. El antisemitismo, el desprecio por los considerados inferiores y la glorificación del sacrificio colectivo se normalizaron mediante la educación y la propaganda. Un hallazgo notable en los archivos de la época fue un manual utilizado para entrenar a las Aufseherinnen, en el que se instruía a las guardias sobre cómo mantener la disciplina y administrar castigos, enfatizando que la compasión era un signo de debilidad y que su deber era ser implacables. En 1944, la desesperada necesidad de personal llevó a las autoridades nazis a reclutar incluso a mujeres sin experiencia previa en el BDM. Estas nuevas guardias, aunque menos adoctrinadas, rápidamente adoptaron las prácticas de crueldad que caracterizaban a sus compañeras. Una de estas guardias, Ua Paredes, se destacó por sus métodos particularmente sádicos. Se dice que organizaba juegos en los que obligaba a los prisioneros a realizar tareas imposibles, castigándolos con palizas o ejecuciones cuando inevitablemente fallaban. Durante su juicio, un sobreviviente relató: «Tenía una risa peculiar que helaba la sangre. Era como si disfrutara cada momento de nuestro sufrimiento». La historia de las guardias de Stutthof es profundamente perturbadora porque muestra cómo muchas de estas mujeres, jóvenes y aparentemente ordinarias, se convirtieron en piezas activas de un sistema de opresión y muerte. Este fenómeno plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal y la capacidad de la ideología para corromper incluso a quienes deberían representar compasión y cuidado. El caso de Elisabeth Becker, una de las guardias más jóvenes de Stutthof, ilustra claramente esta transformación. Nacida en 1924, Becker se unió al BDM en su adolescencia y fue asignada a Stutthof a los 20 años. Aunque inicialmente se mostró reacia a participar en los abusos, rápidamente adoptó las prácticas del campo. Durante su juicio declaró: «Solo seguía órdenes, no sabía cómo detenerme». Estas mujeres que pasaron del BDM a los campos de concentración no eran monstruos en el sentido tradicional, pero se convirtieron en engranajes clave de la maquinaria genocida nazi. Su transformación de jóvenes idealistas a perpetradoras de crímenes atroces refleja cómo el adoctrinamiento y la propaganda pueden deshumanizar incluso a las personas más comunes.